¿Cómo interpretar mejor el don de profecía? Parte 1. Amigo y amiga que me escuchas, los escritos del don de profecía han sido una bendición para todas las personas que le han leído desde mucho tiempo atrás. Han demostrado ser una guía útil, confiable para todos aquellos que creemos que Dios sabe revelarse a través de los conductos adecuados. El mensaje de hoy es solamente un programa introductorio para una serie de temáticas que tienen que ver con la mejor lectura, la mejor interpretación de escritos del don de profecía. Particularmente nos compete abordar libros como los de Elena White, los cuales fueron hechos para que pudiéramos comprender mejor, para que pudiéramos acercarnos con más fervor a la Santa Escritura. Son un puente. Los escritos de Elena White son un puente para llevarnos a la Santa Escritura, para motivarnos a la Biblia, para que la entendamos de una manera más rica, más sabrosa, más exquisita. Y también, por supuesto, para mostrarnos mucho más ampliamente tantas cosas que se pueden decir de nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesús. Quiero ponerte un ejemplo del cuidado que debemos tener al leer e interpretar estos escritos antiguos, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, por eso necesitamos reglas, principios, parámetros para poder entender mejor estos libros, mismos que nos van a llevar a la Santa Escritura. Hacia finales de la década de 1860, Elena White le escribió a alguien diciendo: «No debierais colocar huevos sobre vuestras mesas. Son perjudiciales para vuestros hijos». Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 357. Bueno, la declaración parece bastante clara. Un consejo, recuerda mi amigo y amiga que Elena White fue una escritora que se pronunció en muchas ramas, en muchos temas, se pronunció en muchas áreas de la vida. Y en este caso ella habló siempre sobre la salud, habló mucho sobre la nutrición. Y pues bien, en algún momento, alguno de los temas que ella quiso abordar fue el tema del consumo de huevos. Y en cierta ocasión le dijo a estos destinatarios: mira, ustedes no debieran poner huevos sobre su mesa. Son perjudiciales para sus hijos. Ahora bien, esta declaración parece ser bastante contundente. Si una persona está interesada en no consumir huevos, en abstenerse del consumo de huevos, pues definitivamente esta cita le va a parecer genial, fantástica. Y va a decir: miren, no hay que consumir huevos, aquí esta renombrada autora nos está aconsejando que no, seguramente son perjudiciales seriamente, entonces mejor no. Pero fíjate bien, la misma autora escribió lo siguiente en el año 1901, o sea, más de 40 años después. Obtenga huevos de aves en buen estado, consúmalos. Bueno, incluso dice cocinados o crudos, dependiendo, ¿verdad?, la necesidad. Mézclelos con el mejor jugo de uva sin fermentar que pueda obtener. Esto proporcionará lo que es necesario para su organismo. Ni por un instante piense que este proceder no sería correcto. Digo que la leche y los huevos tienen que incluirse en su menú. Los huevos contienen propiedades curativas que contrarrestan venenos. Consejos sobre alimentación, capítulo 11, página 240. Bueno, mi amigo y amiga que me escuchas, ¿qué te parecieron estas dos citas? Parecen contradictorias. Sí, es que a las claras esto pareciera como que la autora se está contradiciendo. Pero ¿qué pasa? Si uno no lee ampliamente los escritos de Elena White, puede encontrar nada más una de las dos citas. Imagínate que yo me hubiera quedado solamente con la primera, o hubiera encontrado únicamente la segunda. ¿Ves? No tendría el equilibrio de la otra, no tendría lo que me haría pensar la otra cita. Entonces, en primer lugar,
Una de las grandes reglas de interpretación que necesitamos aplicar a estos escritos maravillosos es leer todo lo que se ha escrito sobre el tema antes de llegar a una conclusión. Fíjate bien que ya estamos metiéndonos de lleno en el análisis de las citas, de estas citas maravillosas. Fíjate bien, leer todo lo que se ha escrito sobre un tema antes de llegar a una conclusión. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno solamente leyó una parte, piensa que ese es el todo. Y solo te estás quedando con una parte. Tienes un conocimiento parcial, incompleto y podría ser que hasta equivocado. Entonces, si tú eres predicador, si tú eres predicadora, si tú eres un líder de una pequeña congregación, si tú eres un pastor, alguien que tiene responsabilidad no solamente sobre su familia, sino también sobre una pequeña congregación, un pequeño grupo o una gran iglesia, un gran distrito, entonces tienes la responsabilidad de que todo lo que tú enseñes debe estar bien fundamentado, de tal manera que no estés enseñando algo equivocado. ¿Ves? Por eso es importante que estos libros que nos ayudan a entender mejor la vida cristiana, a entender mejor la Biblia, pues los comprendamos bien, para no establecer un concepto errado entre la hermandad o estar diciendo que Dios dice algo que realmente no está diciendo. Así que fíjate que aquí se muestran dos caras de una misma moneda. Parecieran asuntos controversiales, pero luego te voy a explicar qué es lo que realmente ella quiso decir. Estos dos consejos son totalmente opuestos, ¿no es cierto? No coma huevos podría decirse por un lado y coma huevos podría decirse por el otro. A uno le dice sí coma y al otro le dice no coma. Representan los dos extremos del asunto, ¿sí? Y sin embargo ambos provienen de la misma autora. Ese es el asunto que podría parecer contradictorio. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo pudo la misma persona dar consejos tan distintos y hasta podría decirse contrapuestos? Son preguntas difíciles si se tratara de sus escritos o de cualquier otro autor. La gente simplemente diría que estamos confundidos, pues, ¿qué pasa ahí con ustedes? No se ponen de acuerdo. Pero el problema se magnifica en el caso de Elena White. ¿Por qué en el caso de ella? Porque nosotros somos autores o escritores, podemos ser, pero sin inspiración sobrenatural. En el caso de ella es distinto porque ya hemos explicado en anteriores programas que ella recibió inspiración sobrenatural. Entonces ya nosotros como oyentes necesitamos saber si ella no se equivocó o es contradictoria, porque obviamente el Espíritu Santo no se contradice al manifestarse a un profeta. ¿Se confundió ella en este tema? Nos podríamos preguntar. O quizás podemos razonar que Dios cambió de idea, le reveló algo distinto después. Ya veremos. En última instancia, luchamos con la pregunta: ¿cuál declaración es la correcta? ¿Cuál debo yo seguir? Y este solo es un ejemplo. Podríamos hablar de asuntos más fuertes en cuanto a relevancia temática, teológica se refiere. Hay temas donde uno necesita saber, oye, esto es importante para mi vida, ¿qué hago? Si nos topáramos con una situación así, necesitamos tomar en cuenta este ejemplo, que es bastante sencillo. Si bien es cierto, la cuestión de comer huevos podría parecer trivial para la obra de una autora que ha escrito tanto sobre los grandes temas centrales, por ejemplo, la salvación, las preguntas que surgen por las declaraciones sobre los huevos están muy lejos de ser triviales. De hecho, estos cuestionamientos resultan decisivos para entender a los escritores inspirados. Sí, este solo es un ejemplo. Entonces, un ejemplo no es que sea un tema centralísimo, no, pero sí por lo menos es un tema que nos pone sobre el tapete la consideración de cómo entender mejor a los escritores inspirados. Este caso
sobre los huevos destaca el hecho de que necesitamos principios de interpretación. Este es el punto número 1 que quiero resaltar. Este ejemplo nos hace sentir la necesidad de conocer principios de interpretación. Si es que hemos de darle sentido a nuestra lectura, si es que queremos no equivocarnos en nuestra comprensión, porque no solamente está en juego lo que nosotros vamos a vivir, a experimentar, nosotros y nuestras familias, sino también si somos dirigentes, también tenemos un compromiso, como dije, delante de la gente que es de nuestra iglesia, así como también hacia personas que no lo son. También debemos reconocer que cada lector de los escritos proféticos funciona con un conjunto de principios de interpretación. Sí, cada lector funciona bien con un conjunto de principios de interpretación. Cada lector hará bien su papel si sigue este conjunto de reglas y parámetros. Incluso quienes ignoran la necesidad de interpretación de los autores inspirados, los interpretan aunque no quieran hacerlo. De hecho, muy probablemente tú, cuando interpretas la Biblia o algún otro documento, intenta decir, bueno, ¿y cómo? ¿Qué es lo que quiso decir este autor? ¿Qué es lo que habrá estado pasando en ese momento como para que él se pronunciara así? Bueno, todos en alguna forma, quizás de manera empírica, hemos ido empleando algunos principios o reglas de interpretación. El propósito de esta serie de temas es aportar, es instruir, es mostrarte algunos principios básicos que necesitamos, especialmente para comprender pues, los escritos que nos ocupa en este programa, Una Luz Menor, los escritos de Elena White. En general, los mismos principios se aplican al estudio de las Escrituras, por eso va a ser importante que tú también estés pendiente de estos programas, porque son principios que, pues podríamos decir que también aplican a la Biblia, porque son escritos antiguos, son escritos hechos en otro tiempo, en otro lugar, en otro idioma, por lo tanto nos viene bien, no solamente para estos libros, sino también para la colección máxima por excelencia, la colección suprema, que es la de la Santa Escritura. Pero bueno, tú te preguntarás, ¿y qué con el asunto de los huevos? ¿Qué pasó allí? ¿Qué declaración representa realmente el consejo inspirado? Bueno, la respuesta es que ambas declaraciones tienen un lugar. Ambas tienen sentido dependiendo a quién se le están diciendo, dependiendo a quién se le está diciendo. ¿Cuál se aplica para mí? Sería una buena pregunta. Eso depende entonces de la situación de cada quien, de la salud de cada quien. Por ejemplo, te voy a poner otro caso. Se le puede decir que sí, puedes comer banano, puedes comer esto y lo otro, esta fruta dulce que es rica. Sí, pero si eres una persona diabética, no va a pintar igual el asunto. ¿Te das cuenta? Todo depende de quién es el que está detrás de la página, o sea, quién es el que está enfrente del libro. Ya no es un asunto solamente del autor o de la autora, también quién es el que está leyendo, quién es el que está recibiendo el mensaje. Entonces, en este caso, si una persona es diabética, pues el tema del azúcar ya no va a ser igual como el tema del azúcar para otra persona que pues no tiene problemas con eso. ¿Ves? Lo mismo pasa con el tema de los huevos y muchas otras cosas más, muchos otros productos. Va a depender. Hay personas que son intolerantes a la lactosa o personas que son celíacas. No pueden ingerir derivados del trigo, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces va a depender. Esto ya empieza a aclarar el tema que estamos abordando, o por lo menos el ejemplo que estamos exponiendo. Como personas tenemos diferentes constituciones físicas, tenemos distinto metabolismo, distintas necesidades, distintas problemáticas de salud. Por eso habrá que aplicar cada cosa a cada cual, cada caso es distinto. Y así como un buen médico prescribe diferentes terapias para distintas personas con problemas similares, así también lo hace Dios, ¿sí?
Sus consejos para una persona pueden parecer lo opuesto de los que le da a otra persona. De allí que los lectores de los escritos de Elena White tengan que hacer mucho más que aplicar sin sentido en sus vidas las citas de su pluma. Los lectores no solamente tienen que leer, sino leer en forma inteligente y además responsable. En esta hora, mi querido amigo y amiga, yo te recomiendo la lectura de los escritos de Elena White. Te lo recomiendo, claro que sí. De hecho, una de mis funciones es precisamente en el Centro White motivar a las personas a leer más frecuentemente los escritos de Elena White. Efectivamente, eso es importante, pero también es importante saber leer estos escritos. Porque si no lo leemos bien, vamos a estar asumiendo pues algo equivocado, no porque la autora no hiciera bien su trabajo, sino porque nosotros no estamos bien adiestrados para comprender sus mensajes. Bueno, así que eso es importante. Estamos entrenando también, no solamente motivando a que se lean estos escritos, sino también dando algunas instrucciones para leerlos mucho mejor. Entonces debemos no solamente aplicar el consejo, sino hacerlo también en forma prudente y equilibrado. Es decir, hay que ser sabios, hay que ser prudentes con estos libros. Hay que ser equilibrados para no ser extremistas, para no ser, llevar las cosas a un punto donde ya se escape realmente del consejo bíblico. Lamentablemente su consejo, así como el de la Biblia, se puede leer y aplicar sin razonamiento y sin responsabilidad. Por lo tanto, estamos haciendo este llamado a que todos los que apreciamos estos libros lo hagamos con prudencia, equilibrio y sabiduría. Muy bien, mi amigo y amiga, esto solo es el comienzo. Vienen muchos temas más relacionados con la sabia interpretación de los escritos del don profético. Espero que este tema haya sido de mucha motivación para seguir leyendo estos libros, haya sido también de, instrucción para leerlos mejor. Y bueno, espero que nos acompañes en los siguientes programas. Que el Señor te bendiga.